Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks, arrancamos programa con la mirada puesta, como no puede ser de otra forma, en el último dato que acabamos de conocer, referencia macroeconómica importante de la semana, el dato de empleo que nos podría hacer mirar ahora mismo a la Reserva Federal con algo más de calma, o eso al menos parece que es el principal mensaje que están en estos momentos poniendo en precio los mercados. Enseguida veremos cómo abre sus puertas Wall Street. Desde luego eso va a ser uno de los principales focos de atención, que no debería restarle de todas formas protagonismo también a Silicon Valley Bank. Atención, que ahí vamos a tener también una balanza bastante interesante de equilibrios entre qué pesa más, el optimismo que se despliega en estos momentos después de conocer el dato de empleo o el pesimismo respecto al riesgo bancario sistémico que podría moverse en estos momentos. Si empezamos con el dato de empleo y enseguida vamos también a algunas claves geopolíticas, porque hoy tenemos a Biden y a von der Leyen y por supuesto tenemos que recordar pues el tercer mandato que renueva Xi Jinping. Pero si pasamos por la primera de las claves que tenemos que analizar y que por supuesto vamos a analizar a lo largo de la tarde de hoy, tenemos que mirar a ese buen dato de empleo para la Reserva Federal. Ojo, que aquí hay matices. En función de quién mire este dato, pues lo vamos a interiorizar como positivo o negativo. Si miramos para la Reserva Federal, si miramos para los mercados, bueno, pues un dato de empleo que desde luego en este caso tranquiliza un poco. ¿Por qué? Pues porque la tasa de desempleo sube 2 décimas. Pasamos del histórico mínimo de más de 50 años, 3,4%, al 3,6%. Como decimos, una subida de 2 décimas. Lo están viendo ustedes en pantalla en este gráfico. Es mucho más de lo que esperaba el mercado, que parece que lo que empieza a entender es que no hará falta que la Fed sea tan agresiva en sus subidas de tipos de interés. Es más, enseguida lo veremos, pero se está empezando a descontar ya el mismo movimiento suave que descontábamos la semana pasada de 25 puntos básicos. Pero eso lo veremos enseguida. Las empresas parece que están interiorizando un mensaje, el de los despidos. Para el mercado, una noticia positiva. Para el mercado laboral, pues no tan positiva. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, sube la tasa de desempleo a ese 3,6%. El número de parados sube a 5,9 millones. Caen las horas trabajadas, cae lo que se paga por las horas a nivel anual, a nivel mensual. Aunque el empleo total de nóminas no agrícolas aumenta a 311.000, también hay que tener en cuenta que es una cifra más baja en comparación con el promedio de ganancia mensual de 343.000 de los últimos 6 meses. ¿Le ha dado la Reserva Federal el primer golpe de gracia al mercado laboral de Estados Unidos? Bien, pues esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Están viendo el dato de las nóminas no agrícolas creadas. Por el momento, Estados Unidos crea 311.000 empleos en febrero. Y esto hay que tener en cuenta, es más de lo esperado. Muchos podrían decir, por tanto, que el crecimiento del empleo se mantiene fuerte, pero la reacción del mercado vislumbra ese primer golpe hacia un debilitamiento del mercado laboral que podría ir a más después de toda la acción de la Reserva Federal en su lucha contra la inflación. Como ya sabemos, este dato es un catalizador clave para los mercados que puede ayudar a los inversores a recalibrar los próximos movimientos de la Reserva Federal. En enero, la cifra pulverizaba todas las previsiones, superando el 500.000, y esto dejaba claro que la Reserva Federal tiene trabajo por hacer. El paro bajó a un histórico 3,4%, niveles que no se veían en más de 50 años. ¿Hasta qué punto el dato de hoy nos avisa de un cambio de tendencia? Bien, pues esta es una de las grandes preguntas. Recordemos también que la encuesta de creación de empleo de la ADP ha vuelto a subir con fuerza a esas 200.000 nóminas privadas. Las vacantes de empleo JOLS, que también conocíamos, se moderaron en enero, menos de lo previsto. Recordemos, ahora mismo hay casi 2 vacantes por desempleado, 1,9. Y las peticiones semanales de subsidio por desempleo subieron ligeramente, aunque siguen en el ámbito de las 200.000, considerado bajo y a priori evidenciando que en este caso pues no habría tampoco un mayor descalabro en el mercado laboral estadounidense. Bueno, como decimos, este es en estos momentos pues la fotografía, ¿no?, que tenemos semanal de todos estos indicadores que hemos ido recogiendo, de todos estos datos. Como decimos, el último lo conocíamos ayer jueves con esas peticiones que evidenciaban que no hay tantos despidos, pero los datos del mercado laboral estadounidense son importantes y desde luego hay que tener en cuenta pues que el dato de hoy, el de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, es uno
de los que nos ofrece esa mayor fotografía de cómo está el sector público y el sector privado. Y de este gráfico pasamos a otro que es el que nos muestra precisamente el próximo movimiento, que es lo que está descontando el mercado del próximo movimiento de subida de tipos de la Reserva Federal. ¿Por qué? Pues porque en esa intención de decisión de la Reserva Federal ha habido cambios en la última semana. Enseguida lo vemos. ¿Por qué? Pues porque por un lado se descontaba que para el 22 de marzo íbamos a tener una subida de 25 puntos básicos. Sin embargo, recordemos que esta semana Jerome Powell tenía que defender ante los senadores la política monetaria que había desempeñado hasta el momento la Reserva Federal, esas subidas de tipos para conseguir frenar la inflación. Bien, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque una vez hablaba Jerome Powell en la primera comparecencia ante el Senado, de repente la balanza cambiaba y los 25 puntos básicos empezaban a perder fuerza y ganaban mucha fuerza los 50 puntos básicos, porque Jerome Powell no fue tanto lo que dijo, sino el cómo lo dijo. Jerome Powell se refirió a la lucha contra la inflación en unos términos que nos hacía pensar que la Reserva Federal iba a actuar mucho más agresivamente. Así que esta semana, a mediados de semana, vimos un cambio en las perspectivas y empezamos a interiorizar que la Fed iba a apostar por una subida de nuevo más agresiva, 50 puntos básicos. Sin embargo, a tenor de este dato de empleo que hemos conocido hoy, parece que el mercado empieza a volver a poner en precio una subida en 25 puntos básicos. Lo están viendo en estos momentos en pantalla. Ahora mismo el mercado apunta con mayor fortaleza, con ese 58,3%, a una subida de nuevo en 25 puntos básicos y empieza a bajar la probabilidad de una subida en 50 puntos básicos. Así que, como decimos, esta es una de las referencias, pero otra de las referencias, desde luego, es la pesadilla no en Elm Street, sino en Wall Street. El desplome de los bancos de Estados Unidos que ha contagiado a Europa. Vamos a ver de todas formas, porque después del dato de empleo de Estados Unidos hemos visto también un paulatino cambio. Veremos hasta qué punto se consolida una tendencia algo más suave en la renta variable europea, pero como decimos, tuvimos ayer un día muy agitado y en la banca el golpe se sigue manifestando. El cierre abrupto, por un lado, de Silvergate Capital y, por otro lado, esa recaudación de fondos tan apresurada de Silicon Valley Bank que hacían saltar las alarmas. Los bancos estadounidenses se hundían en la sesión del jueves y hoy hemos estado viendo cómo el descalabro alcanzaba a Europa. Y toda la industria se pregunta, ¿podría ser este el comienzo de un problema de mayor calado? El criptobanco Silvergate liquidaba ayer su negocio, se convertía en el primer banco estadounidense en sucumbir a los riesgos cripto. Sin embargo, la gran presión, la verdadera presión, llegaba después de conocer que Silicon Valley Bank anunciaba una gran ampliación de capital de 2.250 millones de dólares para apuntalar sus finanzas e intentar compensar la caída de depósitos de startups, su gran negocio. El éxodo masivo de efectivo en los depósitos obligaba al banco a salir al mercado a vender bonos para obtener algo de liquidez. Y este fue el problema, que se lanzó a vender bonos que pretendía mantener a vencimiento y que en el mercado se habían desplomado en precio, así que el banco tuvo que afrontar pérdidas respecto al precio al que se habían adquirido esos bonos, unas pérdidas de unos 2.000 millones de dólares. ¿Qué hizo en ese momento el consejero delegado del banco, Greg Becker, el CEO? Bien, pues salía con un mensaje de calma, ¿no? El CEO pedía a los clientes que mantuviesen la calma. ¿Qué ocurre? Pues que horas después se supo que algunas firmas importantes de capital riesgo, entre ellas Founders Fund de Peter Thiel, estaban recomendando a las empresas de su cartera de clientes que trasladasen sus fondos de Silicon Valley Bank como medida de precaución. Estas dos señales de peligro, la de Silvergate y la de Silicon Valley Bank, colisionaron y el mercado reaccionó, lo sigue haciendo. Hoy el sector financiero europeo sufría esa misma presión bajista que el estadounidense. Detrás de los números rojos, en la renta variable y en las cripto, se aviva el temor a que los problemas de esta entidad se extiendan.
Así que hablamos de una jornada dominada por el miedo. Veremos hasta qué punto el mercado laboral de Estados Unidos estabiliza un poco esto. ¿Qué ocurre? Que en las pérdidas que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy en Europa, y que seguimos viendo, atención, nosotros seguimos viendo unas caídas de más de un punto porcentual para los principales índices. No se crean que el mercado laboral de Estados Unidos está cambiando el panorama. Debajo de todo esto hay una grieta que se extiende a través de las finanzas. El aumento de los tipos de interés ha dejado a los bancos cargados de bonos de bajo interés, que no se pueden vender a toda prisa sin pérdidas. Entonces, si demasiados clientes recurren a sus depósitos a la vez, se corre el riesgo de un círculo vicioso. Para algunos analistas, el riesgo inmediato para muchos bancos puede no ser existencial, pero sí doloroso. Se verán obligados a competir más por los depósitos, ofreciendo pagos de intereses más altos a los ahorradores. Y esto erosionaría lo que los bancos ganan con los préstamos, reduciendo, por tanto, drásticamente sus ganancias. Esto lo entendemos. Preocupa más, sin embargo, el impacto que puedan sufrir los bancos más pequeños. ¿Es Silicon Valley Bank solo la punta del iceberg? Bien, pues esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos en este momento. Vamos a ver a continuación un gráfico también de los bonos respecto al sentimiento de riesgo y vean ustedes la caída que se está produciendo en estos momentos. Bien, los bonos gubernamentales repuntaron a lo largo del día de ayer debido a que los inversores se fueron a por activo refugio en medio de los crecientes temores de que una caída en el valor de las tenencias de deuda del sector bancario de Estados Unidos pudiese obstaculizar los esfuerzos de ajuste a nivel mundial. Los bonos del Tesoro extendieron sus ganancias por segundo día. Como decimos, sin embargo, la atención del mercado se dirige sobre todo hacia los riesgos que pueden estar al acecho en otras instituciones financieras a medida que la Reserva Federal está presionando con aumentos de los tipos de interés, erosionando el valor de sus tenencias. Y aquí los bancos pequeños son los que están en foco. ¿Por qué? Pues porque enfrentan un doble golpe. Por un lado, menos liquidez financiera, es decir, reservas en el sistema, que les afecta de forma desproporcionada, y por otro lado un panorama de financiación más difícil a medida que la Fed avanza en su política monetaria, sube los tipos y reduce su balance a través del quantitative tightening. Los reguladores ya hablan de hecho abiertamente de no vigilar tanto los balances de los pequeños y de darles espacio para innovar, por ejemplo a través de incursiones en plataformas de tecnología financiera. Mientras tanto, las autoridades, como sabemos, han dedicado gran parte de su atención a garantizar la estabilidad de los grandes bancos, los sistemáticamente importantes como JP Morgan o Bank of America. Recordemos que después de la crisis financiera se pidió a los bancos que mantuviesen un índice de cobertura de liquidez por encima del 100%, lo que significa que siempre deben tener suficientes activos líquidos de alta calidad para hacer frente a las salidas de depósitos en situaciones de miedo o de estrés. Esto les obliga a mantener entre el 10 y el 15% de los activos de su balance en activos de alta calidad, que son reservas de la Fed y, por supuesto, bonos. Por el momento, los expertos mantienen que debido a los estrictos protocolos de gestión de riesgos y también las posiciones actuales de capital, el riesgo de contagio de los bancos pequeños a los grandes es remoto, por lo que el riesgo de un evento de capital o liquidez entre los grandes bancos también sería remoto. Sin embargo, aquí tenemos el sentimiento del mercado, sentimiento de miedo, sentimiento de riesgo, y veremos hasta qué punto nos está escondiendo de trasfondo un problema mayor. Por el momento, los mercados mantienen la reacción inicial, sesión bursátil de miedo en Europa, y veremos qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Más cosas a tener en cuenta. Importante reunión de Biden y de von der Leyen. El presidente de Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea hoy cara a cara. En principio, lo que se espera es que el encuentro sea amable a pesar de la tensión entre Estados Unidos y Europa por la ley de reducción de inflación de Biden, que como sabemos merma la capacidad competitiva de las empresas europeas con sede en Estados Unidos. Bueno, hoy Sunak, de hecho, el Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha hablado de esto y bueno, ha dicho que están en conversaciones Reino Unido con la Unión Europea y con Estados Unidos con el objetivo de, de intentar aliviarse las preocupaciones y llegar a un buen punto. Lo que entendemos es que ambos líderes van a intentar evitar un choque comercial y que van a acordar un camino que permita a las empresas europeas beneficiarse de algunos de los subsidios a las baterías que se ofrecen por el momento solo a los productores de Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea van a anunciar, se espera, según nos han trasladado ya funcionarios estadounidenses, el inicio de negociaciones
sobre un acuerdo de minerales críticos. Un diálogo sobre la transparencia de los subsidios que tendrán como objetivo establecer una fecha límite para finalizar esas conversaciones sobre un acuerdo global sobre la intensidad de carbono del acero y también el aluminio. Vamos a ver cuáles son los principales problemas a tener en cuenta, principales puntos de conversación. Por un lado, como decimos, ley de reducción de inflación. Esperamos que sea uno de los temas principales. Después de esa ola inicial de pánico por la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, la Unión Europea quiere ver hasta qué punto Biden puede ser flexible al aplicarla. Los europeos todavía creen que esta ley contiene algunos elementos discriminatorios, sobre todo aquellos relacionados con los coches eléctricos, pero el bloque por el momento no considera, aunque no sería descartable, llevar a Estados Unidos ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio, para presentar su queja. El brazo ejecutivo de la Unión Europea está trabajando de todas formas también para velar por sus propios intereses, para fortalecer su propio conjunto de ofertas para impulsar la industria en Europa. Lo que pretenden, así de forma más inmediata, es hacer que la financiación sea más flexible y también ajustar el régimen de ayuda estatal. Y también hay que tener en cuenta que Europa ha estado discutiendo algunas concesiones que permitirían a sus empresas beneficiarse del paquete verde de Estados Unidos sin tener que trasladarse allí. Así que se espera que Biden y von der Leyen acuerden un camino, como decimos, hacia ese acuerdo sobre minerales y materias primas que permitiría a las empresas europeas también beneficiarse de alguno de los subsidios que por el momento solo irían para Estados Unidos. Este es el primer punto, como decimos, ley de reducción de la inflación. Segundo punto, seguro que lo adivinan, no es muy descabellado, Ucrania. Estamos viendo cómo las existencias de municiones son cada vez más reducidas. Lo mismo ocurre con los equipos militares, así que entendemos que parte de las conversaciones que tengan sobre la guerra van a ir enfocadas a esa necesidad de aumentar la capacidad de producción de armamento. La Unión Europea intenta improvisar una estrategia para aumentar la producción, aunque quedan dudas sobre la financiación, que es importante, y otros detalles, pero desde luego la financiación es el que más. Y además también se están discutiendo formas de mantener la presión sobre Rusia. Se espera que los líderes se comprometan a profundizar en esa cooperación de aplicación de sanciones, que tomen nuevas medidas para apuntar a terceros países que puedan apoyar también la guerra en Ucrania. Que apoyan a Rusia en la guerra en Ucrania, entiéndase. Por otro lado, energía, seguridad energética. Von der Leyen ha elogiado la ayuda de Biden para abordar la crisis energética en Europa provocada por el corte de suministro de gas natural por parte de Rusia. Estados Unidos se ha comprometido a proporcionar envíos adicionales de gas natural licuado, entre otros pasos. Sí que es cierto que algunos funcionarios europeos han quejado, lo han hecho en voz bastante baja, sobre las ganancias que han obtenido los productores de energía de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido una clara beneficiada de esa ayuda extra que ha tenido que ofrecer a Europa. Sin embargo, es bastante probable que von der Leyen se centre en cómo Estados Unidos puede ayudar a la Unión Europea a prepararse para el próximo invierno. También podrían discutir esfuerzos para calibrar esos límites de precios que la Unión Europea y el G7 han impuesto a las exportaciones rusas de petróleo y también otros productos refinados, como por ejemplo el diésel. Y por último punto que esperemos que traten von der Leyen y Biden. Más allá de tratar de disuadir a China de que brinde apoyo a Rusia, Estados Unidos quiere seguir en su política exterior, quiere construir un frente unido con Europa para contrarrestar lo que considera posturas políticas y económicas asertivas de China. Estados Unidos dice que hay una alineación sin precedentes entre los aliados sobre las preocupaciones planteadas por China. Habla de una coerción económica, de prácticas no comerciales. Se espera que los líderes, que tanto Biden como von der Leyen, hablen sobre este tema en detalle, aunque Europa por el momento no se quiere mojar mucho respecto a una postura agresiva contra China, porque tiene mucho que perder, eso lo sabemos. Así que veremos qué ocurre, pero Washington ha estado presionando para conseguir aliados, por ejemplo, a la hora de poner límites a China en materia de semiconductores, y ha encontrado en Europa un aliado valioso, que es Países Bajos. Luego también Japón se ha unido a este frente. Veremos de todas formas cómo siguen esas conversaciones. Y por último, muy importante, que no se nos pase por alto, Ursula von der Leyen es una de las favoritas, o diríamos la única favorita de Estados Unidos para suceder a Jens Stoltenberg al frente de la OTAN. Y también la reunión de hoy podría pasar por ahí. Biden podría insistirle a Ursula von der Leyen que se mantenga
como una candidata, como una propuesta firme para suceder a Jens Stoltenberg. Ursula von der Leyen parece que tiene bastantes papeletas porque tiene el beneplácito de Estados Unidos, tiene la aprobación de Estados Unidos para convertirse en la próxima secretaria general de la OTAN, de una alianza militar que, como sabemos, en este último año ha vuelto a recuperar el protagonismo en medio del conflicto bélico en Ucrania.